Vamos, hermanos, a entrar a la palabra, si son tan amables y me acompañan a leer una porción de las Escrituras en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 23 al verso 25. Mateo 4, 23 al 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, abordar este tema que he titulado Un Jesús radical y controversial. Y de entrada les quiero decir que estoy seguro, hermanos, que este mensaje no ha de acumular muchos amenes, ¿verdad? Porque vamos a ver un lado de Jesús del que no estamos muy acostumbrados a ver. Lo cierto es, hermanos, que cuando hablamos de Jesús, por lo general, cuando hablamos de la persona de Jesús y de este maravilloso personaje que encontramos en las Escrituras, pensamos en un personaje, hermanos, amoroso, que recorrió los caminos y las ciudades y los pueblos del antiguo Israel y que anduvo haciendo tanto bien a todo el pueblo. Pensamos en un personaje con un carisma increíble que atrajo y conectó con toda clase de gente en los diferentes estratos sociales y que llenó las necesidades de las personas, justo como vemos aquí. Todos los enfermos, todos los necesitados, todos los afligidos vinieron a Él y Él, dice, los sanó a todos. Y pensamos, hermanos, cuando hablamos de Jesús, en un maestro iluminado, ¿verdad? Sabio, entendido, con una respuesta a todas las preguntas y a todas las necesidades que se presentan en la familia humana. Así que pensar en Jesús, hermanos, en veces nos viene el retrato de ese personaje maravilloso y amoroso que caminó las tierras de Israel haciendo mucho bien al pueblo. Y para los cristianos, hermanos, de hoy, en su gran mayoría, vemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Lo vemos a Él como el Señor de nuestras vidas y el que vino a redimir nuestras vidas de, hermanos, la esclavitud del pecado. Como la máxima expresión del amor de Dios lo vemos a Él. Amén. Jesús es la manifestación más grande y más perfecta del amor de Dios para la humanidad. Así lo describimos. Y el cristiano de hoy tenemos también la bendita tendencia, hermanos, de exaltar con gran vehemencia la bondad de Jesús, el gran amor de Jesús, su compasión por los pobres y los afligidos y los perdidos. Exaltamos su vida de siervo, su vida de servicio al prójimo. Eso es lo que resalta de las páginas de las Escrituras cuando vemos el ministerio de Jesús y cuando vemos la persona de Jesús. Eso es lo más relevante para nosotros y es lo que con mucha frecuencia mayor énfasis hacemos en esas cosas, en esas particularidades maravillosas de Jesús. Y por lo general, hermanos, nos quedamos en ese campamento de amor, ¿verdad?
Nos quedamos con ese retrato, esa imagen de un Jesús amoroso, tierno, dócil, siervo, sensible, servidor, compasivo y todas esas cosas que nosotros le agregamos a la persona de Jesús, que están obviamente ahí marcadas en las Escrituras. Y conscientes o inconscientemente suprimimos la idea de un Jesús radical y controversial, y de eso quiero hablarles hoy, de un Jesús radical y controversial, porque cuando pensamos en Jesús nunca se nos cruzaría por la mente pensar que Jesús también fue radical en su manera de vivir, que fue controversial en su manera de vivir. Y yo quiero hablar de este Jesús que ciertamente es controversial. ¿Está conmigo? Y es un Jesús capaz de ir en contra del statu quo. Es un Jesús que es capaz de, hermanos, ser ofensivo y de llevar la contraria a la norma. Ciertamente quiero presentarles ese lado de Jesús, porque a nosotros nos encanta ver a Jesús, al Jesús amoroso, al Jesús tierno, pero nos cuesta aceptarlo como un radical en su manera de vivir, capaz de no caer bien con todos, ¿sí? Pero la realidad es que Jesús era tanto lo uno como lo era lo otro, ¿sí? Era aquello sin dejar de ser esto también. Pero nosotros, de alguna manera muy natural, nos enfocamos en aquellas cosas que hablan de la manifestación del amor en Jesús, y nos olvidamos de que Él fue controversial. Su vida fue controversial. Y si Él no hubiera sido un personaje controversial, no hubiera terminado crucificado. Pero su misma vida, siendo controversia o controversial, lo llevó a la muerte. ¿Está conmigo? Si Jesús hoy, hermanos, viniera a predicarnos a nuestro mundo moderno, al movimiento cristiano de nuestro tiempo, estoy seguro que si Jesús viniera hoy a predicarnos, más de uno de nosotros saldría de esas puertas echando rayos y centenas, algo molestos por algo que Él dijo, algo calientes por algo que Él insinuó. Estoy seguro que Jesús, hermanos, sería controversial, y mucho más controversial en nuestro tiempo que lo fue en su tiempo. ¿Está conmigo? ¿Y qué significa, hermanos, que Jesús fue o fuera radical? Primero, quiero que definamos la palabra radical. Radical, según el diccionario y su raíz etimológica, se refiere a aquello que se encuentra fuertemente acimentado en su raíz o su base, y que está total y completamente adherido a esa base. Escuche otra vez más. Radical, referente a aquello que se encuentra fuertemente acimentado en su raíz o base, y que está total y completamente adherido a esa base. Es decir, la vida de Jesús fue radical en el hecho de que predicó y vivió todo lo que la ley decía, todo lo que la ley de Dios decía. Y sabe, no comprometió la verdad de Dios tan solo por caer bien con alguien. Eso es ser radical, es estar acimentado en una raíz, en una base, y no moverse de esa base, estar adherido a esa base. Jesús vivió una vida completamente adherida, totalmente pegada a la ley de Dios. Y Él mismo lo dijo en sus propias palabras: no he venido para abrogar la ley, para cambiar la ley, modificar la ley de Dios. He venido para cumplirla.
Todo lo de Dios se tenía que cumplir y en la persona de Jesús se cumplió. Y fue el único capaz de cumplir todo lo que Dios demandaba. Él fue el único. Pero Él no comprometió la verdad de Dios por caer bien con alguien o por caer bien con algún determinado grupo religioso de su época. Cuando fue necesario decir la verdad, la dijo. Le gustara a quien le gustara. Él la dijo porque Él estaba apegado a la verdad. Él dijo las cosas como eran, se molestara a quien se molestara. Eso es ser radical. Radical es: estoy pegado a esto y no puedo cambiar, no puedo modificar. Estoy pegado a esto y no tengo flexibilidad ni de modificar, ni de cambiar, ni de hacer ajustes. Eso es radical. Y la vida de Jesús fue radical en ese sentido estricto de que vivió y expresó todo lo que Dios había dicho en su ley, sin tratar de cambiar o comprometer esa verdad. ¿Cómo nos va a nosotros cuando tomamos una postura de esa? ¿Verdad? A Jesús no le importó eso. Jesús tenía que decir la verdad y la dijo de la manera que tenía que ser dicha. ¿Está conmigo? Lo que vemos del ministerio de Jesús es que el ministerio de Jesús cobra vida. En los primeros capítulos de los evangelios, ¿qué es lo que vemos? Que su ministerio se extendió por toda la región de Israel, y dice que su fama crecía y las multitudes venían a él y lo buscaban y lo seguían. Se convirtió en una figura pública, famosa, pero radical y controversial. Este Jesús venía viviendo y enseñando un estilo de vida que no encajaba con la norma de los religiosos de esa época. No encajaba con el status quo, aquello que era normal para los demás. Él se hizo de muchos amigos, pero también de muchos enemigos. Él tuvo muchos seguidores, pero también perseguidores. Él tuvo discípulos sinceros, pero también oportunistas que lo seguían. Ciertamente tuvo simpatizantes, pero también difamadores. Gente que se encargó de seguirlo solamente para ver en qué lo podían cachar. Gente que se encargó en seguirlo tan solamente para buscar la manera de atraparlo en alguna palabra y perjudicarlo en su integridad. Hoy en día, hermanos, muchos quieren ser seguidores de Jesús y solo quieren ser aceptados por todos y no rechazados por nadie. ¿Ha conocido usted a alguien de esos? Ser cristiano o seguidor de Jesús, si significa que todo mundo me va a amar, entonces le entro. Si significa que voy a ser aceptado por todos, entonces le entro. Pero desde el momento que escuchan de que tendrán que sufrir, de que tendrán que ser rechazados, de que tendrán que de alguna manera caer bajo el criterio o el juicio de algunos, entonces ya la pensamos dos veces. Pero Jesús estaba dispuesto a vivir esa clase de vida radical, apegado estrictamente a todo lo que Dios había establecido. Vivimos tiempos, hermanos, nosotros de gran desvío en todos los aspectos, desvíos de la verdad, desvíos morales. Estamos en estos tiempos de gran desvío y la gente no quiere que se le diga la verdad. La verdad incomoda. Como dice el dicho, ¿verdad? No mata, pero incomoda.
Y lo que vemos en nuestra sociedad hoy en día es que estamos acomodando la vida y el estilo de vida de la sociedad de tal manera que no me digas y no me hagas sentir mal. No atentes contra la integridad de mis sentimientos. Esto está tan caótico que si yo me siento ser un elefante, usted no me puede decir que yo no soy un elefante, porque me va a hacer sentir mal. Esa es la clase de tiempo en la que nos ha tocado vivir, donde no aceptamos molestia, donde no aceptamos que alguien nos diga la verdad y nos ofenda. Pero en los tiempos de Jesús, Jesús fue un revolucionario en su manera de pensar, y fue un revolucionario en la doctrina que él predicó. Él incomodó a quien tendría que incomodar, pero la verdad se tenía que decir. Y esa es la clase de Jesús que también encontramos en la Biblia. No es solamente un Jesús que extiende la mano y da vista al ciego y sana al leproso y ayuda al necesitado. Es también un Jesús que confronta con la verdad de Dios. Y que cuando es necesario decir estás mal, lo va a decir, estás mal. ¿Qué clase de amigo sería Jesús si no nos dijera la verdad? O déjeme se lo pregunto de esta manera: ¿qué clase de amigo prefiere usted? ¿Aquel que le diga la verdad? O que le solape todo lo que usted siente y usted quiere escuchar. ¿Cuál es el mejor amigo? ¿Aquel que nos dice la verdad y nos ayuda a ver el camino de nuestro error? ¿O aquel que nos tolera todo y nos deja irnos al precipicio, caer en el zanjo donde nos dirigimos con nuestra vida? Obviamente Jesús es un buen amigo, y Jesús siempre nos va a decir la verdad, porque Él es la máxima manifestación del amor y de la verdad de Dios. Y si le permitimos, Él nos dirá la verdad. ¿Está conmigo? Procuramos no incomodar ni ofender a la gente, sino que se nos enseña, incluso hermanos, se nos enseña por el sistema secular a estar políticamente correctos. ¿Ha escuchado ese término? Politically correct. La sociedad está fermentando nuestra mente y acondicionándonos de tal manera que pensemos y busquemos la manera de no ofender y de estar políticamente correctos, alineados con la ideología política de la sociedad. ¿Sí? Déjenme les doy algunos ejemplos. Usamos eufemismos muy frecuentemente y en veces ni nos damos cuenta de cómo el sistema nos está condicionando para que usemos eufemismos, cambiemos una cosa o la digamos de otra manera. En lugar de decir asesinato infantil, decimos aborto, ¿sí? En vez de decir ancianos, decimos gente de la tercera edad. Son eufemismos. ¿Está conmigo? Por ejemplo, se están acuñando una frase. Me sorprendió descubrir esto. Están acuñando una frase para referirse a la infidelidad conyugal de un matrimonio. En vez de decir infiel, le llaman amor inquieto. ¿Sí? Amor inquieto. Me sorprende. La verdad es que nos están acondicionando. Y la ideología de género, lo tengo que decir, yo sé que esto se va a transmitir, lo tengo que decir. La ideología de género, hermanos, busca que cambiemos el uso de las palabras que Dios nos dio para describir al hombre como Dios dice que es hombre, y a la mujer como Dios dice que es mujer. Y que cambiemos esas palabras
De tal manera que no ofendamos a los que biológicamente nacieron de una manera pero se sienten de otra. Cuidado con ofender los sentimientos de aquellos que nacieron hombres pero hoy se sienten de otra manera. Si Jesús tuviera que predicar en nuestros círculos religiosos o en nuestras plataformas públicas, ¿sería Jesús un personaje que usaría las palabras que políticamente correctas? Yo creo que Jesús seguiría siendo el mismo. Yo creo que Jesús diría la verdad tal como lo es. Y yo creo que Jesús causaría tal controversia en nuestros círculos religiosos que algunas iglesias optaran por no invitarlo a predicar. Sería un Jesús afuera de los templos, un Jesús que no tiene permiso de hablar en los púlpitos. ¿Se imagina usted sacar a Dios de su propia casa? Todo porque Él va a decir la verdad tal como es. Él nos va a incomodar. Es que estamos tan acostumbrados a la imagen de un Jesús tierno, dócil, amoroso, que se nos olvida que Él también es alguien que dice la verdad. Y que si nos tiene que incomodar, nos va a incomodar. Y por ahí incluso sus discípulos en algún momento se sintieron ofendidos. Multitudes lo siguieron. Y la Biblia dice que les dijo la verdad y muchos dejaron de seguirlo. Incluso los discípulos le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? ¿Y qué les dijo él? ¿Quieren ustedes irse también? Yo estoy viendo que la gente se está yendo. Estoy viendo que la gente está incomodándose y se está retirando. ¿Quieren ustedes irse también? Ese es el Jesús controversial del que no hablamos mucho. Que cuando tuvo que exhortar, exhortó. Que cuando tuvo que reprender, reprendió. Que cuando tuvo que corregir, corrigió. Es un Jesús que cuando confrontó y tenía que decir la verdad, lo dijo. Y a la gente le dolió. A más de uno les llamó hipócritas. A otros les llamó sepulcros blanqueados. Es dura esa palabra, pero preferimos al Jesús tierno, al Jesús que nos puede tolerar nuestra conducta. Pero le aseguro que nos hace bien el Jesús controversial, el que nos mira, no nos juzga y nos condena, pero sí nos va a decir que estamos mal. El Jesús, hermanos, que no condena nuestro pecado, pero tampoco aprueba y apapacha nuestro pecado. Y ese es el Jesús que necesitamos. Un Jesús que nos va a corregir cuando estamos mal. Sí, con amor, con ternura nos va a hablar, pero va a poner el dedo donde lo tiene que poner. Y nos tiene que decir la verdad aunque nos duela. Ese es un Jesús controversial, hermanos. A nosotros nos gusta ver el lado sonriente de Jesús, pero la verdad es que Jesús fue radical en su expresión de fe. Hay pocos cristianos radicales hoy en día, porque consciente o inconscientemente comprometen la verdad de Dios para acomodarse al estrato social. Si voy a ser rechazado por mis amigos, ni digo que soy aleluya. Si me van a ver diferente mis compañeros de trabajo, que mejor no sepan que voy a la iglesia. ¿Está conmigo? Si me van a criticar porque soy cristiano, mejor que no sepan. Jesús fue radical en su manera de vivir. Expresó su fe de una manera radical. Él no fue fariseo o legalista, porque yo no estoy hablando de eso.
No se trata de ser fariseo, hermanos, o legalista. Jesús no lo fue. Lo que fue celoso de las cosas santas, que es diferente. Él tuvo compasión, hermanos, pero también reprendió. Cuando era necesario hacerlo, lo hizo. Con amor guió a la gente, pero también confrontó la maldad del corazón. Expuso lo que había dentro de ellos. Lo sacó a la luz para que vieran lo mal que estaban. Y algunos ciertamente lo odiaron por ello, pero otros resucitaron porque estaban muertos en su vida de pecado, y Él les dio vida. Mire, hoy el evangelio, queramos o no, es la verdad, está siendo diluido, está siendo rebajado. Es como cuando le echamos agua al concentrado y pierde su fuerza. El evangelio está siendo diluido y se está cumpliendo aquello que el apóstol Pablo dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4. Le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escuche, Timoteo, prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído de muchos. Estamos viviendo esos tiempos donde la gente corre en pos de lo que quieren oír, de lo que es agradable al oído. Va a ir en pos de un evangelio dulce, muy dulce, exageradamente dulce. Todo está endulzado. No se expresa nada de lo controversial que fue Jesús, lo radical que fue en su manera de expresar su fe. Todo está acimentado solamente en el amor de Dios. Ese es un evangelio demasiado dulce. ¿Y qué le pasa al cuerpo cuando comemos solamente lo dulce? Hasta diabetes nos da, ¿verdad? Nos enferma. Y es lo que dice el apóstol Pablo: vendrán tiempos peligrosos en las que se levantarán maestros que endulzarán el oído y apartarán de la verdad a muchos. Hoy estamos viviendo esos tiempos, hermanos. Son tiempos en los que queremos que el evangelio se acomode a nosotros y no nosotros al evangelio. Buscamos, hermanos, de alguna manera que el evangelio se acomode a nosotros. Pero el evangelio no se va a acomodar a nosotros. Nosotros tenemos que acomodarnos al evangelio. Lo que Dios ha establecido lo tenemos que seguir, lo tenemos que guardar, lo tenemos que amar, lo tenemos que vivir. Esa es la regla. Dios no está en el negocio de cumplir nuestros caprichos. Él ha dictado su ley, que es perfecta, y Él espera que nosotros nos apeguemos a esa ley, a esa verdad, y vivamos esa clase de vida radical. Nuestra fe tiene que ser una fe radical en Jesús, que no comprometamos la verdad de Dios, que no nos acomodemos o acomodemos nosotros el evangelio a nuestra conveniencia. Hay gente que quiere la salvación sin tener que llevar la cruz, y las dos cosas van de la mano. Quieren la salvación, pero no quieren cargar su cruz.
quieren el beneficio de la salvación, pero no quieren cargar su cruz. Y la cruz es símbolo de sacrificio, símbolo de autonegación. Queremos los beneficios de todo lo que Dios nos ofrece sin tener que necesariamente dejar nuestro estilo de vida. ¿Sí? Permíteme, Dios, permíteme disfrutar de ti y tener los beneficios de tu favor sin tener que dejar las cosas que me gustan de allá afuera. Y así no es como funciona. Si nuestro maestro fue radical, hermanos, ¿por qué no lo seremos nosotros también? Somos llamados a vivir también una fe radical, una fe acimentada, una fe incambiable, que incomode a otros, ciertamente lo va a hacer, pero somos llamados a vivir una fe radical. Escuche lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Se le está hablando a la iglesia de Éfeso. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Escuche, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, escuche, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Dígame qué parte de esta encomienda de cómo vivir la fe no es radical. Es radical. Radical. Porque nos pone en precisa oposición al estilo de vida de la gente de afuera. Nos pone en desacuerdo. Enójate, pero no peques. No permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Sabes qué quiere decir eso? No permita que venga un nuevo día y el sol se vuelva a poner y usted todavía enojado.
porque ya pecó. No es pecado enojarnos, Jesús se enojó. Pero si es pecado que llevemos nuestro enojo al siguiente día. Y algunos hasta abusan del tiempo, ya no es 24 horas, se van 48 horas, hacen rollover. Ya pasó el mes y todavía están bravos sobre aquel asunto. Estoy hablando de creyentes, Pecado. Dígame usted, ¿cómo no va a ser radical ese estilo de vida? Quítense de vuestros labios toda maledicencia, toda malicia, toda ira, dice la palabra, toda amargura, todo aquello que contamina el alma, quítese de vosotros. La gente allá afuera puede andar así, pero usted no. Porque nuestra fe nos lleva a vivir una vida radical, acimentada en la verdad de Dios. Otros pueden hacer con su vida lo que quieran, usted y yo no. Porque hay un sello de Dios sobre nuestra vida que no nos permite. Y usted es libre para hacerlo, pero no le va a ir bien si lo hace. Esta vida es radical, hermanos. Este estilo de vida es radical. No hay nada liviano en nuestra fe. Aun cuando alguien nos da un golpe en la mejilla, tan radical tenemos que ser que debemos de poner la otra. Y no es literal, significa que no acudimos a la violencia. No pagamos mal por mal. Y verdad que no es fácil. Me la hizo, me las paga, decimos en veces. Ojo por ojo y diente por diente. Y ya nos olvidamos que esa es una aplicación de la ley. Y no estamos en la ley, sino en la gracia. Y algunos hasta andan buscando no el que se la hizo, sino aquel que se la puede pagar. Nuestra fe es radical. Y Jesús fue radical en su manera de vivir. Y somos llamados a vivir esa clase de fe, hermanos. Mire, les voy a dar otro ejemplo. Acompáñenme por favor en Primera de Juan 3:14. Somos llamados a vivir nuestra fe de una manera radical, que marque la diferencia, que la gente vea la distinción entre nuestro estilo de vida y la vida que se vive allá afuera. La gente tiene que ver esa distinción. Tenemos que tener una vida, hermanos, y una fe cimentada en toda la verdad de Dios, no tomando y aplicando aquello que nos conviene y descartando aquello que no nos conviene, sino todo el consejo de Dios. Nuestra vida tiene que estar puesta sobre el cimiento que es Cristo. Él es el modelo. Escuche lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo. Los voy a llevar a un extremo, a algo muy radical de nuestra fe. Capítulo 3 versículo 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Escuche, ahí está bien, ahí déjele. Si no somos capaces de amarnos los unos a los otros, el escritor, por inspiración del Espíritu Santo, dice que si no amamos a nuestro hermano, todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No ha habido un renacimiento. No hemos salido todavía de nuestra condición muerta en la que estábamos. Es más,
un grado más alto. Si aborreces a tu hermano, y esa palabra, ¿qué es aborrecer? Es despreciar, es tenerlo de menos. Si aborreces a tu hermano, ya eres homicida. ¿Sí entendemos ese concepto? Eres un asesino. Tan solo con aborrecer. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Por eso Él dijo: el que se enoja contra su hermano y le llama así, le llama fatuo, dijo Jesús, merece el infierno, merece las llamas del infierno. Porque Jesús está esperando que nuestra fe sea trascendental y manifestemos la vida del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Verdad que no es fácil? Porque no siempre vamos a hacer caer bien con todo mundo, y no falta quien nos mire con malos ojos. Pero cuidado con aborrecerlo, cuidado con despreciar a su hermano. Qué radical es esto. Wow. Es un llamado serio a ser diferentes, a decir la verdad de Dios. Esto nos cambia la vida, hermanos. Le aseguro que nadie que se topa con la verdadera fe que Jesús enseñó puede seguir siendo igual. Porque todos los aspectos de nuestra vida es tocado por la doctrina de Dios. Nuestra manera de hablar tiene que cambiar por la fe radical que nos enseñó. Nuestra manera de comportarnos con nuestro prójimo tiene que cambiar por lo radical de esta fe. Nuestra manera de comportarnos con los inconversos y con los creyentes es afectada por esta fe tan radical de Jesús. Y en el proceso tendremos que sufrir desprecio de algunos, el rechazo de otros. ¿Por qué? Porque estamos acimentados en la verdad de Dios. Y la verdad en veces incomoda. Que no se diga entre nosotros que el hermano anda peleado contra el hermano, o las hermanas entre las hermanas, porque les voy a citar la palabra, les voy a recordar que ya para el siguiente día, si el sol se puso, ya pecaron. Y que tan solo con, hermanos, aborrecer, ya estamos errando y caminando por el camino del homicidio. Ahora, no lo tomamos literal, ¿verdad? Obviamente no. Pero Dios nos está hablando de la seriedad del asunto. Él lo pone de esa manera para que veamos la seriedad con la cual Él mira esas cosas. Esa es la perspectiva de Dios. Estás despreciando a tu hermano, aborreciéndolo. No eres capaz de perdonar, andas amargado. Y Jesús radicalmente nos va a señalar dónde estamos mal. Con amor, con paciencia, nos va a alumbrar y nos va a decir: mira, esto necesita cambiar. Somos llamados a eso, hermano. Y quiera Dios que como creyentes nos topemos con el gran amor de Dios, pero también nos encontremos con lo que Dios piensa y siente acerca del pecado. Quiera que nos topemos con esos dos aspectos de la persona de Jesús: su amor y su bondad, pero que también visitemos el otro campamento, donde Él, hermanos, no aprueba, no apapacha el pecado, sino que con amor lo señala. Y si tiene que, como en el caso
Lo vimos en las Escrituras en muchas ocasiones, que señala el pecado, no lo condena, pero también nos insta: ve y no peques más. Levántate, pero ya no vuelvas a caer en esto.